¿Podrá la selección sub-20 ir al mundial? En este video vamos a poder observar las posibilidades que tiene la selección sub-20 de poder participar en el siguiente campeonato de Chile 2025. Así que no se vayan, continuamos. ¿Qué tal, amigos futboleros? Vamos a ver las posibilidades que tiene Guatemala de poder participar en el siguiente Campeonato Mundial de Chile 2025. Así que vamos a ver las posibilidades, lo que podría pasar en este campeonato y ver qué tan posible es poder clasificar. Recordemos que la selección sub-20 está a aproximadamente un mes para poder clasificar o en este caso participar en el premundial que se va a efectuar en México. Así que en este caso, si ustedes recuerdan, pues Guatemala está en el grupo C, ubicado con México, Panamá, Guatemala obviamente y Haití. Además del grupo C, tenemos el grupo B, donde está Honduras, República Dominicana, El Salvador, Canadá, y el grupo A, donde está Estados Unidos, Costa Rica, Cuba y Jamaica. Este premundial es un poco diferente al de la vez anterior, donde Guatemala clasificó, donde dejó en el camino a Canadá y a México, una gran hazaña, la verdad. Pero si ustedes recuerdan, el premundial pasado teníamos 4 grupos de 4 equipos y teníamos la posibilidad de participar en octavos de final y cuartos de final. Pero en este premundial se ha reducido un poco más la cantidad de participantes y ahora, como pueden ver, solo tenemos 3 grupos. De esos 3 grupos van a clasificar los primeros y segundos y 2 mejores terceros. Así que vamos a ver qué posibilidades tendría la selección de Guatemala en este caso de poder clasificar. Vamos a tratar de asignarles a cada país qué posición podrían tener en este premundial según pues su historial, según lo que hemos podido ver de cómo han participado en ocasiones anteriores. Así que vamos a empezar con Estados Unidos. Estados Unidos en ese grupo A, lo más probable es de que quede en primer lugar, teniendo en cuenta la gran inversión que tiene Estados Unidos ahora en el fútbol. Así que lo vamos a dejar en primer lugar. Costa Rica, diría yo que está muy por encima de Cuba y de Jamaica, que Jamaica en juveniles en realidad no ha demostrado lo mismo que ha demostrado últimamente en la selección mayor, así que vamos a dejarlo como tercero y Cuba en realidad ha trascendido muy poco en selecciones juveniles, así que lo vamos a dejar como uno de los eliminados. Luego en el grupo B tenemos, como les indicaba, a Honduras, República Dominicana, El Salvador y Canadá. Canadá ha hecho una muy buena inversión también en fútbol, así que vamos a empezar por Honduras. Yo diría que queda en segundo lugar, tomando en cuenta que el mundial pasado ellos participaron. Y República Dominicana es una selección que tiene sus altos y bajos. En realidad, República Dominicana no tiene mucho historial en selecciones juveniles. Así que lo vamos a dejar como un tercer lugar, tomando en cuenta de que también El Salvador está teniendo una muy, muy, muy mala participación. En realidad, los amistosos que ha tenido últimamente, pues los ha perdido. Así que me refiero a la sub-20, ¿verdad? Ya la mayor es con otro rollo completo. Pero sí, El Salvador diría yo que sería uno de los eliminados. Y obviamente Canadá para mí sería el primer lugar de ese grupo, como les decía, porque Canadá ha hecho una muy grande inversión en juveniles últimamente. Así que yo creería que queda en primer lugar. Y en el grupo de Guatemala, el primer lugar muy lógicamente se lo daría a México, porque es una selección muy dura que se le podría ganar, pero tendría que ser un partido perfecto para poder clasificar. Así como sucedió en el premundial pasado, que en realidad fueron partidos muy, muy bien planteados y que se cometieron muy pocos errores. Y eso es lo que se tendría que hacer con un equipo como México. Tener pocos o ningún error para poder apuntar a tener tu arco en cero y la única o las únicas posibilidades que tenga la selección, pues anotarlas. Entonces, pero en este caso vamos a dejarlo como primer lugar. Guatemala yo le daría el segundo lugar sobre Panamá, tomando en cuenta el último UNCAF en el que Guatemala quedó campeón, aunque sí habría la posibilidad de que también Panamá, pues ya sea un empate
o que Panamá gane, pero digamos que Guatemala queda en segundo lugar y pasa por encima de Panamá. Panamá pues le daríamos el tercer lugar y Haití lo vamos a descartar completamente ya que es una selección que también en juveniles no ha trascendido demasiado. Entonces ya tenemos asignados en este momento los tres grupos con las posiciones respectivas y entonces nos vamos a la fase de cuartos de final. Como les comentaba, en esta ocasión ya no tenemos octavos de final porque solo son tres grupos, así que directamente nos vamos a cuartos de final y los ganadores de estas llaves son los que directamente van a clasificar al mundial. Entonces recordemos, Guatemala está en el grupo C, así que ubicándolo como un primer lugar, vamos a ver las posibilidades en este momento, clasificándolo como primer lugar, que fuera algo épico. Guatemala se ubicaría en la parte de abajo a la derecha, como primero C, que se enfrentaría al segundo del grupo A, que en este caso, ubicando pues las diferencias entre Estados Unidos y Costa Rica, sería Costa Rica. Así que podríamos decir que ese cuarto de final se ubicaría Guatemala contra Costa Rica, Guatemala siendo primero. Ahora, dando un poco más la lógica, dando a Guatemala como segundo lugar, Guatemala se ubicaría en la llave de abajo a la izquierda, que sería Guatemala 2B, perdón, Guatemala 2C contra el 2B, que sería el segundo lugar del grupo B, que en este caso pues diríamos que es Honduras. Entonces la llave de cuartos de final sería Guatemala contra Honduras, asumiendo que Guatemala queda en segundo lugar del grupo. Entonces ahí estaría, para mi perspectiva, la opción más viable o la más posible para que Guatemala pueda clasificar, siendo segundo. Siendo segundo creo que sería lo más posible. Ahora, digamos que Guatemala queda tercero. Al Guatemala ser tercero, tendría dos posibilidades. Tendría la posibilidad de estar en la parte de arriba a la derecha contra el primero del grupo B, que sería, asumamos, Canadá, como ya lo habíamos colocado ahí, o siendo contra el primero del grupo A. Entonces todo dependerá de cuál es el otro tercer lugar que clasifica. Guatemala siendo tercer lugar del grupo C, si el otro tercer lugar es del grupo a Guatemala le tocaría contra Estados Unidos, contra el primero del grupo A, en este caso Estados Unidos. Si el otro tercer lugar es del grupo B, entonces Guatemala se iría contra el primer lugar del grupo B, que sería, asumamos, Canadá. Entonces, así es como se tendría las posibilidades de Guatemala. Siendo tercer lugar, en realidad está muy complicado porque se enfrentaría o ya sea al primero del grupo B, que podría ser Canadá, o al primero del grupo A, que sería Estados Unidos. Así que la mejor probabilidad, la mejor posibilidad que tiene Guatemala es ser segundo y se enfrentaría probablemente contra Honduras o quizás República Dominicana, dependiendo qué es lo que suceda entre esos dos equipos. Y pues ahí creo que estaría la posibilidad. Recordemos que el premundial en este caso se va a disputar en México, así que pues Guatemala y Honduras serían visitantes los dos, por decirlo así, aunque recordemos que hay mucho más público guatemalteco en México que hondureño. Entonces, creo que si la afición se llega a ser presente para ese partido decisivo, creo que tendría una muy grandes posibilidades Guatemala de clasificar. Así que ese es el camino que debe recorrer Guatemala para poder estar en la siguiente Copa del Mundo. Ya luego pues llegarían a semifinales y pues ahí ya no es tan trascendental como lo es este cuartos de final. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que Guatemala tiene posibilidades de clasificar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Si logran pues ser muy ordenados y tener la táctica necesaria para poder ganarle el partido a Panamá, que siento que es el clave, siento que Guatemala tiene posibilidades. Así que, ¿y ustedes qué creen? Me gustaría saber en los comentarios qué creen ustedes, si Guatemala puede o no clasificar. Así que les agradezco mucho y recuerden, vamos Guate, Guate puede ir al mundial. ¡Vamos Guate!